Merhaba. Hace ya un tiempo, bastante tiempo, grabé 3 vídeos en los que os presentaba los lugares que eran Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Turquía. Tuve que grabar 3 porque no me daba la vida con uno solo. Si no sabéis de qué os hablo o queréis recordarlos, por mí me parece perfecto, ¿eh? Os los dejo en la caja de descripción y también el primero de ellos va a aparecer por aquí arriba. Yo que vosotros volví a verlos. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de que también existe un patrimonio inmaterial, todo aquello que tiene una gran importancia cultural pero que no es tangible o que no perdura. Y hoy vamos a hablar de todo ello, así que si tenéis un mínimo de curiosidad, quedaros. Empezamos y voy a ir comentándolos en orden de entrada en la lista de patrimonio inmaterial por la UNESCO. El primero es el Sema o ceremonia Mevlevi. Entró en la lista en 2008, pero yo ya me adelanté e hice un vídeo concretamente hablando de los derviches y por qué giran. Así que esto va a pasar en más ocasiones, por cierto. Os voy a remitir a los vídeos que hice específicamente sobre esos temas para ir un poco más rápido en esto y solamente hablaros de las cosas que no os he hablado antes. Así que, si queréis saber por qué giran los derviches y cuál es el significado de su peculiar danza, tendréis que ir a ver mi otro vídeo. En el 2008 también entraron en la lista los narradores públicos, que es el arte de los Meda. El medalik es una forma de arte dramático turco que está interpretado por un actor único que se llama Meda. Históricamente los Meda no solamente se dedicaban a distraer al público, sino también a instruirlos y a educarlos. Estos narradores actuaban en plazas, en cafés, en mezquitas y transmitían unos valores a una población que en su mayoría era analfabeta. Además, sus críticas sociales y políticas solían propiciar que hubiera discusiones animadas entre la gente. La calidad de los espectáculos, la importancia verdadera, es esa relación que se puede crear entre el narrador y el público. Tenía que ser un buen profesional para elegir los chistes o los relatos cómicos más adecuados para el tipo de público y también para el lugar en el que se hicieran. Además, también tenía que tener mucho talento para la retórica. Es un arte que tiene gran estima en Turquía y además se les puede ver a menudo en fiestas religiosas o incluso en la televisión. Sin embargo, como es de esperar, este arte ha perdido gran parte de su función social debido a la aparición de las redes sociales, de los medios de comunicación y también de las televisiones en los cafés. En el 2009 entró en esta lista el Teatro de las Sombras turco Caracos, pero yo también tengo un vídeo específicamente para ellos, así que si queréis saber quién eran sus dos protagonistas, por qué estaban siempre discutiendo y qué nacionalidades aparecían reflejadas en este teatro, tenéis que ir a ver mi vídeo. En el 2009 también entró en esta lista el arte tradicional de la Şekilek. El arte perdura en Turquía gracias a los juglares ambulantes que se llaman aşık y que actúan en bodas, cafés, van vestidos con el traje tradicional y tocan el saz. Y en realidad su trabajo no es nada fácil porque requiere mucho talento para aprender a tocar el saz, para saber cantar, para saber narrar, recordar relatos, historias. Y también tienen que saber improvisar, improvisan adivinanzas, cuentos populares, también realizan duelos verbales con otros aşıks para demostrar su creatividad, su agudeza y su rapidez mental. ¿Y por qué son importantes? Porque aparte de peregrinar de una ciudad a otra, de un pueblo a otro y llevar las tradiciones, los cuentos populares, también crean un debate social gracias a sus poemas que están centrados en la actualidad y son muchas veces una crítica política a lo que está ocurriendo. En el 2010 tenemos la lucha en aceite y yo al principio de mi canal hice un vídeo sobre esto porque me pareció algo muy curioso, muy interesante y muy importante. Y no es para menos porque es el deporte más antiguo en Turquía y uno de los deportes más antiguos en el mundo. Así que si queréis saber cuál es la técnica para luchar embadurnados en aceite, tendréis que ir a ver también mi vídeo. En ese mismo año se incluyó también la reunión tradicional o sobet en la lista. Quizá en zonas más tradicionales, más rurales, los hombres turcos acostumbran a reunirse, ya sea en casas o en locales, para discutir cuestiones culturales y sociales de la zona. También para mantener las tradiciones vivas y fomentar ese sentimiento de pertenencia
a un lugar, a una comunidad. A estas reuniones se les llama sobet, aunque dependiendo del lugar en el que se celebren en Turquía, creo que tienen diferentes nombres. Suelen durar hasta el amanecer, puede haber danzas, puede haber música, puede haber representaciones y por supuesto va a haber comida. ¿Quiénes pueden acudir a estas reuniones? Pues el requisito es que sean hombres y que sean mayores de 15 o 16 años. Da igual la etnia, da igual la religión, da igual la posición social, lo importante es que vengan de familias honradas y que respeten a los mayores. Las mujeres no pueden acudir, pero suelen animar a sus maridos y a sus hijos a que vayan porque eso les puede traer beneficios sociales y culturales. Son reuniones que pueden ser bastante numerosas porque puede llegar a haber hasta 30 personas. Hay un jefe que normalmente es elegido por votación, aunque también puede ser propuesto por los ancianos. Y si alguien falta a esa reunión sin justificación puede ser penalizado. Ahora tenemos la Sema, el ritual de los Alevi Bektashes. La Sema podría definirse como una especie de danza mística que forma parte de un ritual que realizan los miembros de la orden de los Alevi Bektashes que veneran a Ali, que es el cuarto califa. Aslan, ven chica, sube, sube. Estate callada, ¿vale? La Sema la ejecutan los bailarines acompañados por el sas. Aunque dependiendo de la comunidad las variedades de la Sema pueden variar y de hecho varían, son diferentes, siempre se realizan por hombres y mujeres y lo que quieren representar es la unión natural con Dios. El hombre viene de Dios y luego regresa a Dios. En el 2011 entró en esta lista la tradición ceremonial del keşkek. El keşkek es un plato tradicional turco preparado en ocasiones importantes, por ejemplo en bodas, en ceremonias de circuncisión o fiestas religiosas. Por cierto, si queréis saber un poco más sobre las fiestas de circuncisión o sobre las bodas, os recomiendo dos vídeos que ya he hecho y que están en mi canal. Van a aparecer por aquí arriba y también los vais a tener en la caja de descripción. Este plato lo preparan hombres y mujeres en grandes calderos a base de carne y de trigo que luego lo van a repartir entre la gente. Y sigue siempre un mismo proceso. El día anterior se lava el trigo mientras se recitan oraciones. Luego ese trigo se lleva a una especie de mortero gigante al son del davul, que es el tambor, y la zurna, que es esta flauta que tenéis aquí y que suena así. La importancia de este plato es que aparte de hacerse al aire libre y en conjunto, en torno a su preparación hay muchas danzas, muchas representaciones teatrales, muchos bailes e incluso también se puede invitar a gentes de otras aldeas para que vengan a participar de la fiesta y también lo coman. La festividad de Mesir Mayunu es una celebración que tiene lugar anualmente en Manisa y conmemora la curación de Hafsa Sultan, la madre de Solimán el Magnífico, gracias a la invención de una pasta que se llama Mesir Mayunu. La historia cuenta que Hafsa Sultan enfermó gravemente al llegar de Crimea al harén otomano y que se consultaron a todos los médicos posibles y no había curación para ella. Hasta que se inventó esta pasta que está hecha con 41 ingredientes diferentes y se envió al palacio para poder curarse. Entre esos ingredientes que he podido estar yo mirando está piel de naranja, piel de limón, cúrcuma y pimienta. Hoy en día es una mezcla dulce, pero parece ser que en su origen era picante. Sea como fuera, Hafsa Sultan se curó y pidió que ese preparado se difundiera públicamente. Ante la demanda de la gente, que cada vez lo pedía más, el sultán decidió que se repartiera públicamente una vez al año en una especie de festividad. Por eso, entre el 21 y el 24 de marzo de cada año, el cocinero jefe y sus ayudantes preparan esta pasta siguiendo la receta tradicional, la envuelven en trocitos de papel y luego el imán de la mezquita las bendice y las arrojan desde los minaretes o desde las cúpulas de la mezquita hacia la multitud. Miles de personas acuden cada año desde todas partes de Turquía para intentar hacerse con un trocito de esa pasta porque creen que así sus deseos se cumplirán ese año. Bueno, en el 2013, y ya estaba tardando, es cuando entró el café turco en esta lista inmaterial de la UNESCO. Si no sabéis cómo se prepara
cómo de importante es para los turcos y cómo se puede leer el futuro de uno mismo en los pozos del café turco, estáis tardando para ver el vídeo que le dediqué. Al año siguiente entró en la lista el Ebru, que es el arte de la fabricación del papel jaspeado. Es una técnica que requiere muchísima precisión, muchísima práctica y que además es muy delicada. Este arte se transfiere directamente del maestro al aprendiz y para tener, digamos, unos conocimientos elementales, únicamente elementales para realizar este arte, se requiere como mínimo 2 años de entrenamiento. En el 2016 entró en la lista la tradición de preparar y repartir el pan plano. En realidad es una tradición que no es únicamente de Turquía, sino que también se hace en Afganistán, en Azerbaiyán, en Kirguistán y en Irán. La cuestión en sí es fabricar este pan plano que veis aquí en la fotografía y que en Turquía se llama lavash, pero que tiene nombres diferentes, en casa, entre la familia. Aparte de prepararlo y consumirlo uno mismo, la gracia es que este pan también se reparte. Se suele repartir en festividades y en ocasiones importantes como nacimientos, bodas, funerales, festividades religiosas, eso ya dependiendo de cada país. Y en ese mismo año, 2016, entró la festividad de Año Nuevo, que también tiene muchos nombres diferentes dependiendo del lugar en donde se haga. Pero atención, no es el año nuevo en el que estáis pensando, el año nuevo general para todos, que es el 1 de enero, sino el 21 de marzo, que es cuando empieza la primavera. Y es cuando las personas expresan sus deseos de prosperidad y de renovación en sus vidas. Se celebra en muchísimos sitios, en Irán, en Kirguistán, en Afganistán, en la India, bueno, en muchísimos lugares y por supuesto también en Turquía, que por eso está aquí y por eso estoy hablando de ello. Una importante costumbre tradicional es reunirse con la familia en torno a una mesa muy abundante llena de productos de temporada y en torno a toda esta festividad hay danzas, hay música, hay teatro, hay competiciones deportivas y también muchos rituales que tienen que ver con el fuego y con el agua. Vamos ahora con la cerámica tradicional, que es el chené. Seguramente que habéis escuchado esta palabra y no os ha sonado a nada, bueno, o quizás sí, quién sabe, pero lo normal es que no. Sin embargo, si os enseño una fotografía como la que veis aquí, ya seguro que os resulta algo familiar y también estoy convencida de que muchos ya lo relacionáis directamente con Turquía. Los motivos, aunque siempre van a ser muy coloridos, pueden ser muy variados y normalmente están relacionados con las creencias locales. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí podemos ver los azulejos en el harem del Palacio de Topkapı en Estambul. Aquí la mezquita de Kütahya, también decorada con estos azulejos. Esto es un jarrón decorado con tulipanes. Si no sabéis la relación tan especial y tan estrecha que tienen los turcos con los tulipanes, tenéis que ver mi vídeo. Y por último, aunque no os deis tanta cuenta de ello porque está al orden del día, las tazas típicas para el café turco también tienen esta decoración. En el 2017 se incluyó en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO la fiesta de la primavera y a mí me pareció tan bonita que decidí hacerle un vídeo entero. Es la noche del 5 al 6 de mayo y es cuando los turcos creen que se cumplen los deseos, pero para saber qué hay que hacer, pues nada, a ver mi vídeo. En el 2017 también entró en la lista el silbo turco. Cuando yo os conté hace ya unos años que los turcos hablaban el idioma de los pájaros, aquí se demuestra que yo no estaba exagerando, que de verdad lo hacen. La UNESCO me ha dado la razón. En el 2018 entró en la lista toda la cultura épica, música, leyendas que hay en torno a la epopeya de Dede Korkut. El libro de Dede Korkut es la epopeya más famosa de los turcos Oghuz. De ahí que sea una inestimable colección de historias, un testimonio vivo de la lengua, la cultura, las tradiciones, la forma de vida de muchos pueblos de Asia Central. En todos los episodios su protagonista, que es un trovador de Dede Korkut, lanza mensajes muy importantes sobre la cultura de todas estas gentes relacionado con el nacimiento, el matrimonio, la muerte de los seres humanos. Lo último que ha entrado en la lista inmaterial de la UNESCO en el 2019 es el tiro con arco. El tiro con arco tradicional turco se practica de pie, a caballo, individualmente, en grupos y también sirve para participar en competiciones y en festividades.
Los equipos tradicionales que llevan estos arqueros se fabrican de manera artesana. Normalmente los arcos también están decorados con una caligrafía o con motivos especiales. Y por cierto, en los últimos años ha aumentado significativamente el número de mujeres que dominan este arte de tirar con el arco. He acabado agotada de contaros estas 18 cosas que forman parte de la lista de patrimonio inmaterial por la UNESCO. Espero que al menos lo hayáis disfrutado porque yo he acabado exhausta. Creo que necesito beber agua. Tengo curiosidad de lo que forma parte de la lista inmaterial de la UNESCO en vuestros países, así que dejadme en los comentarios al menos una de ellas. Yo me despido hasta el siguiente vídeo, espero que todos estéis bien y que no me faltéis.